Hola, bienvenidos a su podcast favorito. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que les va a interesar mucho. Es el caso de García Ibarra versus Ecuador. Como pueden observar, estoy con mis amigos. Ella es Lizzy y él es Alex. Bueno, el 8 de noviembre del año 1994, la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos presentó su petición inicial ante la Comisión. Cabe destacar que esta Comisión Ecuménica tiene como función principal buscar la justicia social para aquellos grupos vulnerables en lo que es el país de Ecuador. El 10 de julio del año 2013, la comisión aprobó el informe de admisibilidad y de fondo, en el cual le dio varias conclusiones y recomendaciones al Estado para que lo tomara en cuenta. Entre ellas está poder llevar a cabo una investigación efectiva, también que pudieran establecer pues las medidas de reparación para las víctimas, ya sea materiales y morales, y también mecanismos de no repetición. Este informe de admisibilidad fue notificado al Estado el 23 de agosto del año 2013 y se le otorgó un plazo de 2 meses para que éste se pronunciara al respecto. Sin embargo, el Estado no lo hizo. El 30 de julio del año 2014, el Estado se presentó un escrito de interposición de excepciones preliminares. Contestó el sometimiento del caso, también dio a conocer las observaciones de la solicitud y, por supuesto, se opuso a todas las violaciones que argumentaba la comisión. Ya el 10 de diciembre del año 2014, el presidente de la Corte convocó al Estado, a las partes, a una audiencia pública, en la cual iban a dar a conocer sus alegatos finales y también iban a escuchar a una presunta víctima y a 2 peritos. Esta audiencia se celebró el día 4 y 5 de febrero del año 2015. Pues si nos damos cuenta con cuestión a lo que es este caso, es un poquito impactante en cuestión a dónde se dio. Estamos en Guatemala y estamos viendo un caso de Ecuador, ¿no?, donde se violentaron los derechos humanos de un menor, ¿no? Si nos podemos dar cuenta, todo el proceso que se presentó, ¿verdad?, en cuestión con este caso del niño Ibáñez, que es un caso que es de 1992 y se resolvió bastante años después, y podemos ver que en cuestión de lo que es esta, lo que presentó la convención, siempre tuvo un lapso de tiempo en el cual se pudo llevar a cabo lo que es este proceso, como también los argumentos al momento en que tuvo oportunidad de presentar el Estado ante la Corte cuando fueron citados, fueron argumentos, se puede decir que buscaron ellos como que la forma de defenderse para poder pasar, por decirlo así, desapercibido el caso de este niño Ibáñez, de modo que el Estado condenó al actor a una prisión por 18 meses, según la legislación que se tiene en Ecuador, que para mí es algo sorprendente de, de haber un asesinato y solo ponerle por 18 años. Y no hubo ese resarcimiento a la familia de poderle dar algo a la familia o poder decir, miren, pasó esto, nosotros vamos a apoyar con esto o con cuestiones así. Y ahí el Estado actuó de mala fe y no pudo como que ayudar o proteger la vida también del niño, no pudo tener en sí lo que era el derecho a la vida, que nosotros lo conocemos aquí en Guatemala, que también en muchas legislaciones se tiene por previsto lo que es la vida de las personas. Y es un caso muy, muy impactante en cuestión de que el Estado no quiso moverse a hacer más en este caso. Y lo que ellos decían era que fue más que todo que ellos procedieron según su legislación, ¿va? Pero si nos damos cuenta, viendo la legislación ecuatoriana
a conforme fue juzgado este policía, podemos ver que no tuvo nada que ver, que fue como que muy imparcial, como que le dieron menos mérito de que porque era un niño no tenía mayor consecuencia, ¿va? Y de tal motivo fue que este proceso tuvo que llegar hasta instancias mayores. Si nos damos cuenta, algo que se pudo haber resuelto en su propio país tuvo que llegar hasta la Corte Interamericana para poder tener alguna solución a lo que se hizo bastante tiempo atrás, porque no se pudo resolver en el mismo país, porque en cuestión de que cuando fue citado el Estado estuvieron poniendo muchas interposiciones, tuvo que interponer tres excepciones preliminares, de las cuales la comisión al emitir su informe cometió un sinnúmero de irregularidades en cuestión de lo que presentaba el Estado, ya que la conclusión lógica a la que llegó fue que el trámite en caso ante la comisión se requería algo concreto, algo que no tuviera, ¿cómo les puedo decir? Que no tuviera alguna forma en cómo hacer que el caso sí se presentara. Lo que quería el Estado es que no llegaran a cierto punto, sino que lo que quería que hubiera falencias dentro del proceso para que no se diera a cabo el proceso, porque eso era un tema muy delicado, porque si nos damos cuenta cuándo fue el hecho y la forma en cómo fue juzgado en este país, y podemos ver que hubo mucha deficiencia en esa cuestión, porque si no hubiera habido esa deficiencia que hubo en el país, no se hubiera llegado a llevar un proceso tan grande, ¿va? De pasar de un país y después pasarlo internacionalmente por el simple hecho de la eh, cuestión de ignorancia, podría decirse, de las autoridades al omitir esas partes, de decir, es un niño, no tiene mayor relevancia, ¿va? Sí, aparte, Y por ejemplo, así como tú dices, ¿no? De que, sí, a la hora de que se llevó este caso hasta la corte, realmente hubo una necesidad tan grande de poderlo llevar, por lo mismo de que no fue un proceso justo, sino que siempre hubo ahí falencias en el caso. Y así como lo mencionabas, pues de que ellos trataron de hacerlo conforme a su legislación, sin embargo, pues no lo hicieron bien. Pero también hablando sobre el niño Ibarra, pues ¿cómo opinan ustedes, o qué consideran ustedes de que cómo se llevó el hecho? ¿Qué opinan sobre el hecho? Bueno, pues ya hablando específicamente sobre el hecho, el niño José Luis García Ibarra era un adolescente de 16 años, él estaba cursando la secundaria e incluso trabajaba en un almacén. El día martes 15 de septiembre del año 1992, entre las 20 horas y 20 horas con 30 minutos, él se encontraba en un barrio de Codesa, que pertenecía a una parroquia Vuelta Larga, así se llama en ese lugar. Él estaba con otros 3 adolescentes, quienes se llamaban Cristian, Cristóbal Rivadeneira Medina, también Byron Rolando Saak Macías y segundo Rafael Mosquera Sosa. Bueno, pues todo esto se originó porque esta persona que les acabo de mencionar al final, que es segundo Rafael, hacemos referencia a porque el policía prácticamente llegó en busca de él. Él prácticamente estaba acompañando al niño García Ibarra, pero cuando el agente de la policía se acercó, prácticamente le dio varios golpes y todo, y él manifestó de que era un accidente, de que en medio de ese conflicto que había en ese lugar, él lo que hizo fue darle unos cachazos, se podría decir, y al momento de darle unos cachazos, por ejemplo así, él disparó accidentalmente.
Él mencionaba eso. Pero acuérdate de que, por ejemplo, ahí a la hora de darle el cachazo al niño que le dio el cachazo, decía que estaba operado y no se podía defender. Entonces, sí. Más que todo, a lo que quiero llevar es de que este policía estaba dizque en un supuesto servicio para un grupo antipandillas. Es decir, que él estigmatizó a estos jóvenes en el sentido de que pensó que eran unos pandilleros y que él en el supuesto ejercicio de sus funciones es pues dice que estaba haciendo lo correcto, pero en este caso lo que hizo fue atacar a un inocente, porque prácticamente iba en busca de alguien más y después terminó muerto alguien que no tenía nada que ver en ese asunto, que es pues del niño que estamos hablando en el centro de todo este podcast. Bueno, prácticamente este niño fue asesinado de una manera accidental. Bueno, así quedó al inicio. Pero ya después, ya conoció el juzgado tercero de lo penal de la ciudad de Esmeraldas y este confirmó la prisión preventiva porque consideraba que había algunos aspectos para poder tomar la decisión de trasladar a este policía al centro de rehabilitación social. Pero ¿qué pasó? Ya estaba esa orden, pero en este caso el señor Segundo Cortés, que es el nombre en sí del policía que le dio muerte a este adolescente, él se quiso defender y manifestaba que él en el ejercicio de sus funciones había actuado y que él siempre tenía una función permanente en poder erradicar la delincuencia. De esta manera pudo convencer al juzgado tercero de lo penal de Esmeraldas para que revocara esa providencia de su traslado. Y entonces quedó a disposición del fuero policial, es decir, que no estuvo prácticamente en una cárcel como hubiera estado cualquier otra persona. ¿Y esto a qué se debe? Porque era un funcionario, era un policía, entonces tenía ciertas consideraciones especiales hacia él. Y pues realmente eso es lo que llega al punto central de todo esto, donde uno piensa, ¿cómo es posible de que les importe más los funcionarios que la vida de una persona? No estamos hablando de algo tan simple o de algún delito que sea leve, es un delito grave. Bueno, después de todo esto, también la madre del niño García Ibarra manifestaba que su inconformidad porque decía de que el policía, ella lo veía libre, lo veía paseando ahí como si nada hubiera hecho, y entonces ella decía, bueno, ¿dónde está la justicia para mi hijo? Y pues ese es otro aspecto también que hay que analizar, porque si se supone que él estaba en prisión preventiva, es decir, que no puede estar en libertad, y eso era lo que estaba sucediendo, entonces esto fue lo que la madre empezó a tomar en cuenta para poder ya después someter el caso ante la corte. Luego de todo esto, también otra cosa que manifestaba la madre era de que este policía tenía antecedentes penales y también tenía un historial de abusos de poder, o sea que no era la primera vez de que él actuaba de esa manera. Entonces, todavía que hubiera sido la primera vez sería creíble, pero realmente ya que tenga un historial y sobre asuntos similares, entonces eso ya deja mucho de qué hablar. Prácticamente, eso, si te das cuenta, sí. A la hora de llevar el Estado sus declaraciones, dice que en sí lo que se presentó ante la Corte era algo ilógico, según el Estado, porque ellos habían actuado de la mejor manera, pero si estamos viendo que en ese proceso hubieron muchas vulneraciones. El primero fue que al niño se le vulneraron sus derechos. Fue estigmatizado, como bien lo decían, por la misma manera de que se tenía que supuestamente era un presunto pandillero, a lo cual no era así. Entonces son presunciones de que al momento de que tuvo este policía de ver a los niños, no tuvo que verlos estigmatizados de una manera de pandilleros, ya que si ellos hubieran sido pandilleros, hubieran estado tal vez no solo los 4 niños que mencionan ahí, sino que hubiera habido
más Hubiera sido un niños. grupo grande, no solamente ellos. Ujú. Y con 4 no se puede decir que son unos pandilleros, porque si se conoce que las pandillas se mueven en grupos no solo de 4 personas, sino que ahí se mueven en grupos mayores y se protegen entre ellos mismos. Entonces, al ver que la policía estaba actuando, también si ellos hubieran sido pandilleros, hubieran también actuado a la hora de defender a su miembro de la pandilla, porque si nos damos cuenta, las pandillas, ese es por decirlo así, el código que manejan, de que intentan matar a alguien, pero ellos también responden a la hora de que estén afectando la vida de otros. Sí, por ejemplo, ahí en el caso podemos ver de que ellos no estaban ni haciendo relajo, o sea, ellos estaban tranquilos y podemos ver de que este niño, em, eh, García Ibarra, estaba en su negocio, porque él trabajaba en un negocio, entonces tampoco estaba haciendo el relajo, eso que esté, por ejemplo, nosotros nos reuniéramos, no sé, en una esquina. No nos pueden decir que somos pandilleros con el simple hecho de que estamos reunidos y estamos hablando, es que no tiene nada que ver. Por ejemplo, tampoco dice ahí en el caso de que, por ejemplo, estaban bebiendo o estaban haciendo otras cosas que realmente eran O ilegales. incluso estuvieran atacando a alguien, entonces ahí podría haber dicho el policía, bueno, pues en defensa de la otra persona, actúe de esta manera, pero en el caso no se menciona nada de eso y eso es lo que llama la atención realmente. Sí, y aparte del historial del policía, sí es cierto, o sea, tenía varias ya señalaciones de abuso de poder y sin embargo no se hace nada contra eso. Sí, porque si nos damos cuenta, si ya tenía un historial, lo que tuvo que haber hecho la institución ya de la policía fue darle de baja al policía, ya teniendo un historial, así como aquí en Guatemala, algún policía comete algún ilícito, se le da de baja al policía para que no se siga, por decirlo así, manchando el nombre de la institución. Porque Pero fíjate de que, por ejemplo, ahí en el caso podemos ver de que sí se le dio de baja, que él precisamente, este policía estaba a punto de ascender y lo que hizo la policía fue darlo de baja y con eso de darlo de baja fue el castigo que ellos le quisieron dar a él, ya no ascenderlo, sino automáticamente darle de baja porque era una mala imagen a la policía. Pero eso no significa nada porque, por ejemplo, a él que fuera ascendido no tiene nada que ver y solo lo castigaron nada más con no ascenderlo, eso no es correcto, aparte estaba libre. Se supone que estaba en prisión preventiva. Pero si nos damos cuenta, al darlo de baja, no es como por decirte así una penitencia de que Ujú. no lo hice, sino que ya fue exclusivamente sacarlo de una de la institución. Y como tenía prisión preventiva, pues él tuvo que haber estado en una celda, pero como lo Ujú. menciona el caso, a él lo dejaron en un preventivo dentro de la policía. Ujú. O sea que era como que tenían supuestamente recluido, pero si nos damos cuenta, la corrupción es así. Tal vez él eh, tenía influencias también dentro de la institución y con tal de no llegar a la cárcel, estar ahí en previsión preventiva, fue que movió tal vez algunas de sus influencias para decir que lo dejaran en el mismo lugar, por decirlo así, tal vez en una carceleta que tiene la jefatura, por decirlo así, de este lugar y dejarlo ahí para que él no estuviera con los demás reos, sino que estuviera en un lugar donde él pudiera salir, donde él pudiera estar como que gozando de ciertos derechos, ¿va? Y no tenerlo como se debería haber tenido. Es algo que también la madre alegó de decir que miraba al policía que iba tan tranquilo por las calles. Es algo que si tenía prisión preventiva, ¿no? Porque si hubiera sido un arresto domiciliario, sí tiene la posibilidad de salir a ciertos lugares, pero fue una prisión preventiva, cosa que si nos damos cuenta en el caso es una de las partes que se violenta y que el Estado trata de omitir a la hora de decir, no, él se le juzgó, pero se juzgó de una manera errónea, porque si se hubiera dado prisión preventiva, de hecho, bueno, se va a la cárcel y se queda ahí hasta que se resolviera el caso, pero no hubo prisión, fue solo como que una pantalla nada más decir está en prisión preventiva. Y si nos damos cuenta, como lo menciona el caso, no estuvo en prisión preventiva, sino que estuvo
más que todo como que libre. Más que todo porque no cumplió ninguna condena, solo el supuesto de que estuvo encarcelado por 18 meses, cosa que el caso no nos asegura si sí estuvo en prisión o solo fue una pantalla también de decir que sí estuvo 18 meses en la cárcel, que por asesinato es un periodo de tiempo también demasiado corto a la hora de ser un asesinato. Buen punto. Sí. Y ahorita que tú hablas de la influencia, también otro punto muy importante que pues vale la pena resaltarlo, es de que, bueno, la madre del niño manifestaba de que había firmado un desistimiento de la acción penal. Ahora podemos pensar, este tipo de delitos se tienen que llevar de oficio, pero aquí entra esa influencia que tuvo el policía, porque como no estaba en una cárcel como tal, entonces tenía ciertos beneficios. Se pudo comunicar prácticamente con la familia y los intimidaba. Llegó al punto hasta de pedirles dinero con tal de que ellos desistieran de todo eso. Incluso mencionaba que el abogado que estaba llevando el caso le sugirió a la familia de que aceptaran eso, con tal de que, pues ya teniendo el dinero, ya le podrían pagar a él sus honorarios, o sea, prácticamente viendo su interés nada más ante todo eso. Pero vamos a que él tenía ese acceso de poder hacer llamadas y hacer todo tipo de acciones para intimidar a la familia. Entonces, llevar a cabo todo eso, pues la madre desistió, confiando prácticamente en la justicia de ese país, que lastimosamente no se puede observar. Pero bueno, hablando ya de este asunto en sí, ¿cómo fue esa sentencia? El tribunal estaba compuesto por 3 jueces, que en este caso estaba el presidente. Él mencionaba que tipificaba prácticamente un homicidio simple, para el cual tenía una pena de 8 años de prisión. El vocal tercero tipificó este delito como un homicidio inintencional, bajo los argumentos de que todo eso fue un accidente. Para esto tenía una condena de 18 meses. Y por último, el segundo vocal estableció que él no era el competente para conocer, por lo tanto, se inhibía de ese caso. Ahora bien, ellos se basaron en que la duda de la intención del policía favorecía al reo. Por ese motivo es de que en la sentencia se estableció que se iba a quedar la condena de 18 meses de prisión. Ahora bien, esta sentencia es lo que se le denomina sui generis, porque tiene 3 criterios totalmente diferentes y por lo tanto la familia estaba inconforme porque no existía una debida motivación de la sentencia, que no es lo que se conoce. Para eso es un tribunal, para que se pongan de acuerdo y puedan decidir una sola cosa respecto a cada caso, y es lo que no se vio aquí. Creo que si nos podemos dar cuenta, los fallos tuvieron que ser al mismo punto. Un juez sí tenía claro que era la prisión de 8 años, mientras que el otro decía que eran de 18. Y si nos vamos al último, que decía que no era de su competencia. O sea que, si nos damos cuenta, desde ahí hay bastantes falencias en cuestión de que uno dice sí es esto, conforme a nuestra legislación, se tipifica en esto. Otro dice no, porque por la duda, mejor lo tipifiquemos en este. Y el otro dice, para mí no hay competencia, para mí no es competencia de nosotros, es competencia de la policía, cosa que es ilógico porque la policía no tiene competencia para poder juzgar a otra persona. Y es una de las falencias que más se puede resaltar en este caso. Y la mala investigación, de la cual hubo también en el caso de decir, miren, aquí hay pruebas de que él actuó de mala fe y tal vez no tenía la intención de matar al niño, pero sí a la hora de realizar el abuso de poder también, tal vez llegó un momento de ira, fue donde disparó su arma en contra del niño. Sí, por ejemplo, los amigos que nos están viendo y están oyendo la charla que estamos teniendo, pues conforme lo que hemos dicho, para figurarlo un poquito más, es por ejemplo de que nosotros estemos los 3 aquí, ¿va? Somos un tribunal,
cada uno tiene su punto de vista totalmente diferente. Y el objetivo de un tribunal es tener solo una decisión. Son tres cabezas piensan mejor que uno. Entonces Claro. tenían que unir sus ideas y llegar a una sola. Pero, por ejemplo, aquí cada quien tomaba su decisión, entonces, ¿de qué nos servía un tribunal si teníamos tres puntos de vista totalmente diferentes? Entonces, ahí se pueden dar cuenta de la incapacidad que había y mucho más de todas esas autoridades que no fueron capaces de hacer nada. Ni siquiera justicia, se dedicaron más a proteger a un funcionario público que la vida de una persona, de un ciudadano. Entonces ahí sí, realmente a mi opinión sí estamos bastante mal. Sí, y la verdad es de que esta investigación no podía establecer el estado, que era compleja, porque realmente ya estaba establecido un autor, ya estaba concretamente establecido el lugar de los hechos, entonces no era como que tenían que investigar tanto esos aspectos, sino que había peculiaridades que realmente pues deja mucho de qué hablar, esas deficiencias, la verdad. Bueno, pero después de toda esta sentencia y de lo que estamos hablando, el Ministerio Público pues interpuso un recurso de casación, el cual conoció la Corte Suprema de Justicia de Ecuador. Y bueno, pues esta lo que hizo fue prácticamente confirmar la sentencia, aunque a pesar de eso, en su resolución manifestaban que o habían observado ciertas irregularidades, pero a pesar de eso, decidieron no modificar la pena. Entonces, ahí es el momento en el cual los familiares y la comisión ecuménica, pues ya llegaron como que hasta, se cansaron pues de que no hubiera justicia y decidieron ya someter el caso ante la corte. Esto llegó hasta su última instancia, entonces por lo tanto es un presupuesto válido para que esto sucediera. Sí, por ejemplo, puedes ver, ¿va? De que vimos ya cómo comenzó, cómo fue llevado ante la corte, qué pasos fue y tantas deficiencias que vimos. E incluso pues hablamos de cómo sucedieron los hechos y qué fue prácticamente lo que las instituciones no fueron capaces de realizar, ¿va? Entonces, vemos después de tanto que ahí sí que los afectados, después de todo lo que hemos platicado, fue la familia. Acordémonos de que los padres pues fueron afectados tanto por el proceso que llevó, porque imagínense, para resolver esto y llevarlo ante la corte pasaron 9 años. 9 años en que la familia se desgastó en estar atrás, atrás y atrás. Y tampoco debemos olvidar de que hubo un familiar que sufrió mucho más en este caso, que fue la madre, la señora Ibarra Ponce. Ella fue la que sufrió más y se preguntarán por qué fue ella la que sufrió más. Y como lo hemos visto, ella desde su ventana, de su casa, vio la muerte de su hijo porque casualmente ella se encontraba en la ventana, vio cuando el policía llegó y le disparó a su hijo. O sea, ella lo vio todo, ella dentro del caso formó parte como testigo. Entonces podemos ver de que ella lo vio, ella testificó lo que ella vio y sin embargo ni así hicieron nada. Entonces, imagínense que hasta dónde tuvo que llegar el proceso para que hubiera un poco de justicia. E incluso, si nos podemos dar cuenta, estaban también los amigos del hoy fallecido. Y respecto a las reparaciones, ¿qué nos podrías aportar? O más bien, ¿qué le podrías aportar a todas las personas que nos están viendo? Bueno, pues con respecto a las reparaciones, dentro del plazo de 1 año, el Estado fue obligado a poder pagar a todas esas indemnizaciones
de costas y gastos, además por el daño material e inmaterial que sufrió la persona, las víctimas, en este caso los familiares del niño fallecido, porque acordemos de que durante el tiempo de que pasó para que llegara hasta la corte el procedimiento, pues hubieron gastos de que ellos realizaron, ¿verdad? Las indemnizaciones, considero yo, de que tal vez recibir el dinero al final de cuentas no era tan conveniente, porque acordemos de que fue la vida de un niño la que sufrió la familia, va, por el fallecimiento. Entonces considero que el dinero no llena el vacío de que sufrió la familia, pero como lo mencionaba, pues el Estado se vio en la obligación de poder cumplir dentro de un año el pago, perdón, a todos los familiares del niño. Bien, bueno, pues ya casi para terminar, la razón del sometimiento ante la corte, pues esto se basó, como nosotros ya analizamos, pues ya hubo una sentencia dentro de este proceso. Entonces, lo que se debía de analizar aquí era si el resultado de este proceso era como consecuencia de todas esas deficiencias y que prácticamente el tribunal que conoció todo esto, pues no haya tenido pues las pruebas suficientes para poder actuar de otra manera. Pero a pesar de todo esto, pues lo que queremos recalcar es de que pues la pena que tuvo esta agente de la Policía Nacional era totalmente desproporcionada y con todo esto pues no le iba a devolver la vida a la persona, como tú dices, y también pues prácticamente los familiares se sentían frustrados. Sí. Y entonces eso es lo que nosotros pues tratamos de analizarles en esta oportunidad. Y bueno, pues ya para terminar, el Estado fue condenado por las violaciones a los derechos humanos, en este caso de la integridad personal, las garantías judiciales y la protección judicial establecida en los artículos 5, 8 y 25 de la Convención Americana. Bueno, pues es todo por hoy. Los esperamos en nuestro siguiente podcast. Nos vemos en la próxima. No se lo pierdan.